Los líderes religiosos durante el conflicto armado. En el conflicto armado ocurrido en El Salvador, sabemos que bastantes teístas, especialmente católicos, tuvieron mucha influencia en el país. Esto llevó a muchas personas a idolatrarlos y venerarlos. En los años 70, el catolicismo tuvo una gran repercusión dentro del país, sobre todo luego de un gran cambio proveniente sobre todo del extranjero, incluyendo ideas más liberales y progresistas dentro de la iglesia. Esto llevó a los católicos y a sus líderes a que adoptaran nuevos ideales. Esto no le gustó a la oligarquía, que quería mantener su monopolio sobre el poder económico y político. Las dos organizaciones políticas militares que eventualmente se convertirían en las más influyentes del FMLN, las FPL y el ERP, también surgieron en 1970, pero en ese año eran grupos pequeños con pocos recursos y miembros. En ese mismo año, los sacerdotes y monjas de la Iglesia Católica salvadoreña comenzaron a despertar y a organizar a los pobres del país para luchar por sus derechos políticos y económicos. Una vez que adoptaron la nueva pastoral, los líderes católicos promovieron con entusiasmo un nuevo marco para comprender la injusticia. Formaron líderes laicos y organizaron a los pobres creando numerosas comunidades eclesiásticas de base. Estos líderes religiosos fueron particularmente exitosos, ya que provenían de una institución respetada y se supieron ganar la confianza de una gran parte de la población. Los pobres de El Salvador, y especialmente los campesinos que eran fundamentalmente católicos, fueron más receptivos a la ayuda de un sacerdote o una monja liberacionista, que a la ayuda de un marxista que normalmente despreciaba la religión. Los cambios ideológicos que llegaron a la iglesia en El Salvador en 1970 en gran parte prosiguieron del extranjero. Líderes de la iglesia en El Salvador fueron despertados o concientizados por las nuevas ideas que nacieron del Vaticano y de Medellín. Las nuevas ideas crearon una pastoral que fue autorizada por el arzobispo de El Salvador y formalizada en la primera semana de reflexión pastoral. Estas ideas, por supuesto, no hubieran tenido un impacto influyente en El Salvador si los sacerdotes y monjas salvadoreños no hubieran sido receptivos, aunque varios obispos conservadores se opusieron fuertemente a la nueva pastoral. Monseñor Romero, durante la guerra y luego del asesinato de Rutilio Grande, cambió su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él. En el contexto de violencia y represión militar que vivía el país, en sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, se refirió sin temor a los textos de la Conferencia de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes, sus homilías transmitidas por la radio diocesana y SACS denunciaban la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de la izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas, cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978, publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y reclamo pacífico de sus derechos. Durante este periodo, Monseñor Óscar Romero fue seguido de cerca por la dictadura cívico-militar argentina, ya que consideraban su prédica como marxista. En la comunicación de la Cancillería argentina puede rastrearse esta documentación. Rutilio Grande. Previo a la guerra, el 24 de septiembre del 1972, el padre Grande se convirtió en párroco de Aguilares, la misma parroquia donde él había pasado su niñez y juventud. Allí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales de base y de entrenar a los líderes llamados delegados de la palabra. Este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes que lo veían como una amenaza a su poder y también entre sacerdotes conservadores quienes temían a la Iglesia Católica llegara a ser controlada por fuerzas políticas izquierdistas. Grande también desafió al gobierno por su respuesta a acciones que le aparecieron destinadas para perseguir a los sacerdotes salvadoreños, hasta silenciarlos. El sacerdote colombiano Mario Bernal Londoño, que servía en El Salvador, había sido secuestrado el 28 de enero de 1977, frente al templo de Apopa cerca de San Salvador.
supuestamente por elementos guerrilleros. Junto con un miembro de la parroquia que pudo salir con vida posteriormente, el padre Bernal fue expulsado del país por el gobierno. Su muerte. El 12 de marzo de 1977, el padre Grande, acompañado por Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, manejaba el jeep otorgado por el arzobispado sobre la carretera que comunica el municipio de Aguilares con el municipio del Paisnal, ya que partía de aquella parroquia para celebrar la misa vespertina de la novena de San José, cuando los tres quedaron emboscados y murieron ametrallados por los llamados escuadrones de la muerte. Los tres fueron sepultados delante del altar del templo de San José, lugar al que se dirigían cuando fueron interceptados. Al saber de los asesinatos, Monseñor Oscar Romero fue al templo donde reposaban los tres cuerpos y celebró la misa. En la mañana del día siguiente, después de reunirse con los sacerdotes y consejeros, Romero anunció que no asistiría a ninguna ocasión gubernamental ni a ninguna junta con el presidente, siendo ambas actividades tradicionales del puesto hasta que la muerte se investigara. Ya que nunca se condujo ninguna investigación nacional, resultó que Monseñor Romero no asistió a ninguna ceremonia de Estado en absoluto durante sus 3 años como arzobispo. El domingo siguiente, para protestar por los asesinatos de Grande y sus compañeros, el recién instalado Monseñor Romero canceló las misas en todos los arquidiócesis para sustituirlas por una sola misa en la Catedral de San Salvador. Oficiales de la iglesia criticaron la decisión. Por más de 150 sacerdotes celebraron la misa y más de 100,000 personas acudieron a la catedral para escuchar el discurso de Romero, quien pidió el fin a la violencia. El lunes 24 de marzo de 1980, por la mañana, estuve en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En ese día reflexionaron sobre el sacerdocio por la tarde del mismo día. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. Disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota color rojo impactó en su corazón, momento antes de la consagración. Tenía 62 años.